Hola familia, me llamo Padre Aristóteles, soy miembro de la Comunidad Católica Shalom en Granada, España, y estaré con vosotros haciendo un camino cuaresmal. Los domingos tenemos un encuentro, siempre para profundizar un poco más este camino cuaresmal y de alguna forma ayudar a vosotros a hacerlo con más espíritu de penitencia y a la vez de alegría, porque claro, penitencia no es sinónimo de tristeza, sino que nos ayuda, nos prepara a la verdadera alegría en el Señor. Pues el primer domingo de Cuaresma, lo sabemos, es marcado por el desierto. Jesús que es impulsado, por así decirlo, tras su bautismo al desierto, por el Espíritu Santo de Dios para ser tentado por el diablo. Dice San Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Jesús nos llama a entrar con Él en ese desierto de la Cuaresma para vencer, no solo para sucumbir la tentación, porque ese no es el objetivo de la Cuaresma, sino entrenarnos en el amor de Cristo, para también con Él vencer las tentaciones y ser más libres en el amor a Dios y al prójimo. La Cuaresma es, por lo tanto, un tiempo litúrgico de preparación para la celebración de la Pascua del Señor. La Pascua, que es el centro de la vida cristiana, es la Cuaresma también un tiempo de conversión, de retorno a Dios y de renovación interior, inspirado en los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su misión. Pues para comprender bien la Cuaresma, estamos llamados a preparar a través de la Cuaresma nuestro corazón a acoger la vida nueva que brota de la Pascua, pasando por un proceso real de purificación y conversión. Este número 40 en la Biblia es muy significativo. Jesús no es el primero a destacarlo. En toda la Biblia vemos, por ejemplo, Noé, que 40 días y 40 noches estuvo en el arca durante la lluvia, esta lluvia que ha traído una renovación en la tierra. También Elías y Moisés pasaron 40 días, uno sobre el monte, Elías caminando en el desierto hacia el monte. Vemos sobre todo el pueblo de Dios que, libertado de las manos de los egipcios, atraviesa el Mar Rojo y durante 40 años está en el desierto, viviendo ese proceso de renovación, de purificación, para se tornar el pueblo de Dios, el pueblo que Dios quería para sí. Entonces vemos todas estas imágenes, personajes que hablan del número 40. Por último vemos al mismo Jesús. Jesús, como hemos escuchado, es conducido por el Espíritu al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y dice San Mateo, entonces tuvo hambre. Y ahí empieza un combate. Jesús combate los combates de la tentación que Satanás hace contra él, como hizo contra los primeros padres, Adán y Eva, pero también contra los padres en el desierto, los mismos que andaron 40 años en el desierto y sucumbieron a las tentaciones. Aquí Jesús las vence, aquí Jesús vence por nosotros, para que nosotros con Él también las venzamos. Y Jesús nos enseña el camino para esa victoria, es estar alimentados de la palabra de Dios. Este domingo nos habla del ayuno,
del ayuno. No se ayuna el domingo, que eso se quede muy claro para todos, porque el domingo es el día del Señor. Es el día de alegría, no de penitencia. Pero en este domingo somos orientados a conocer mejor lo que dice la Iglesia sobre el ayuno, para que lo vivamos en sus días, digamos, propios, como los viernes de Cuaresma, en que no estamos obligados, sino el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, pero sí invitados a vivirlo, o al menos vivir el espíritu del ayuno a través de la abstinencia de carne, los viernes de Cuaresma, y momentos que nos preparan a vivir bien este tiempo cuaresmal. Pues hemos escuchado en el miércoles de ceniza los 3 pilares de la Cuaresma: el ayuno, la limosna y la oración. Hoy queremos hablar un poco más sobre el ayuno. El ayuno que, como hemos visto, ¿no?, nos ayuda a combatir ese buen combate. El buen combate, porque ordena nuestro corazón a lo esencial. El ayuno hace como sacar o tirar lejos de nosotros todo lo que es exceso, todo lo que no ayuda a vivir bien esta búsqueda de Dios y esta libertad de los hijos de Dios. Pues a través del ayuno, de la abstinencia, como hemos dicho, podemos prepararnos bien a vivir este tiempo de gracia que es la Cuaresma. La Cuaresma, que es un tiempo que, vivido con este espíritu de penitencia, nos ayuda a vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios, y la alegría que está en vivir una vida con Dios, la vida que Jesús adquirió para nosotros por medio de su cruz. Jesús, después de todo ese combate contra las tentaciones, dice el texto del Evangelio que el demonio se retira hasta el momento oportuno. ¿Y cuál es ese momento? El momento de la cruz. Ahí estaba también Satanás otra vez. No más con la seducción, digamos, de las palabras engañosas, sino con la violencia, la agresión contra Jesús. Y claro, Jesús quiere que nuestro corazón se encuentre fuerte para ese combate. Por eso decíamos los 3 pilares. Hoy ese del ayuno nos ayudará a fortalecer nuestro espíritu para vivir lo esencial que es estar unido a Dios. Claro que para eso nos ayuda también a hacer una buena confesión, y para eso saber que el ayuno nos ayuda contra los pecados capitales, ¿no? Sobre todo el pecado de gula, de lujuria, y también el pecado de la pereza. Sobre ellos queremos hablar un poco también en el día de hoy, sobre la gula, ¿no?, que es ese desorden en la relación con el placer sensible, cuando se busca de forma compulsiva para calmar, distraer o anestesiar en lugar de recibirlo como un don ordenado. Tradicionalmente se refiere a la comida y la bebida, pero también puede manifestarse en otros excesos corporales y sensoriales que embotan la mente y el corazón, debilitando la libertad interior y la capacidad de oración. La gula no consiste solo en comer mucho, sino en usar el placer como refugio, perdiendo la medida y el sentido. Muchas veces la gula se manifiesta de manera discreta, pero también habitual. Allí donde el placer sensible se convierte en refugio o anestesia. En la vida interior,
a través de la dificultad para el silencio, necesidad constante de estímulos, rechazo práctico de todo lo que cuesta. En la comida y la bebida, comer sin hambre real, uso de la comida o el alcohol para calmar ansiedad, tristeza o cansancio. En el descanso y el ocio, incapacidad para parar sin distracción, consumo compulsivo de series, vídeos o entretenimiento. En lo digital, a través del uso constante del móvil o redes para llenar vacíos, dificultad para desconectarse incluso en momentos de oración o encuentro. En la vida espiritual, resistencia al ayuno, a la sobriedad y a cualquier forma de renuncia, búsqueda de lo cómodo frente a lo verdadero. En todas estas situaciones aparece el mismo movimiento interior. El placer ocupa el lugar que debería ocupar Dios como descanso del corazón. Para eso, el ayuno es el remedio para combatir la gula. No se limita a la comida, sino que implica aprender a renunciar voluntariamente a estímulos innecesarios para recuperar el dominio de sí y la claridad interior. Por eso la Iglesia propone el ayuno como remedio propio frente a la gula. El ayuno no es una técnica de autocontrol ni una renuncia voluntarista, sino un acto penitencial, mediante el cual el cristiano reconoce que no vive solo a lo sensible, sino de la palabra que viene de Dios. Al ayunar, el creyente confiesa con el cuerpo que su verdadera vida no depende del placer inmediato. Después, la lujuria, que es el deseo desordenado del placer sexual, buscado como fin en sí mismo y separado del amor verdadero, de la entrega personal y del sentido unitivo y procreador de la sexualidad. No se refiere al cuerpo ni a la sexualidad en cuanto tales, que son un don de Dios, sino al uso del placer sexual desvinculado de la dignidad de la persona, reduciendo al otro o a uno mismo a objeto de satisfacción. La lujuria no consiste solo en actos externos, sino también en una actitud interior que somete la razón y la voluntad al impulso del deseo, debilitando la libertad y la capacidad de amar. Esta se manifiesta cuando la sexualidad se separa del amor y de la entrega, reduciendo al otro a objeto de placer. En la vida interior, a través de pensamientos consentidos, fantasías recurrentes, dificultades para custodiar la imaginación. En los actos, relaciones sexuales fuera del matrimonio, infidelidades, búsqueda deliberada del placer al margen del compromiso. En el consumo, a través de la pornografía y contenidos eróticos que deforman la mirada y banalizan el cuerpo. En la relación con los demás, a través de miradas, gestos o actitudes que usan al otro sin respetar su dignidad. En la vida espiritual, en la separación entre fe y sexualidad, justificación del deseo propio, huida del sacramento de la reconciliación. Contra también esta tentación, este pecado capital de la lujuria, el ayuno, es un remedio que la Iglesia nos da, la sabiduría de los santos nos da, cuanto a disciplina del cuerpo y custodia de los sentidos. No se trata de rechazar el cuerpo, sino de restablecer el orden interior, para que el deseo quede sometido a la razón y la razón a Dios. El ayuno ayuda a debilitar la fuerza desordenada de la concupiscencia, a despertar la vigilancia interior y a disponer el corazón para la pureza. La lujuria no se vence solo evitando actos externos, sino educando el deseo, aprendiendo a decir no a aquello que excita desordenadamente la imaginación y el cuerpo. Y la pereza, que no es simplemente falta de energía o desgana física,
es ante todo la asedia, una tristeza o repugnancia interior ante el bien espiritual, que lleva a evitar lo que nos acerca a Dios y a descuidar los deberes propios de la vida cristiana. La asedia es un rechazo práctico de la alegría de Dios, no porque la persona no crea, sino porque el bien de Dios se percibe como exigente, pesado o incómodo. Por eso, no es solo pasividad, es una forma de huida del esfuerzo que implica amar, perseverar y vivir en gracia. Este vicio se opone directamente a la caridad porque debilita el amor de Dios a Dios con todo el corazón y termina apagando el deseo de oración, de conversión y de vida nueva. Se manifiesta la asedia, que suele ser discreta, pero es muy real, especialmente allí donde la vida cristiana pide constancia y entrega. En la oración, posponiéndola, reduciéndola a lo mínimo, abandonándola con facilidad, eligiendo voluntariamente distracciones para no rezar. En los sacramentos, dejando la confesión para otro momento, viviendo la misa con rutina o descuidando el domingo sin verdadera causa. En el deber de Estado, trabajo, estudio, responsabilidades, haciendo lo justo, evitando la excelencia por comodidad, dejando crecer la negligencia. En la familia, descuidando la educación cristiana, no acompañando espiritualmente, no luchando por amar mejor en lo concreto. En la caridad, indiferencia ante el necesitado, aplazar siempre la ayuda, vivir encerrado en la propia comodidad. En el apostolado, ocultando la fe por pereza o temor, no dando un paso cuando Dios lo pide, replegándose para no complicarse la vida. En lo digital, refugiándose en el ruido constante, vagando de estímulo en estímulo para no mirar el corazón y sostener el silencio. En el fondo, la asedia repite una lógica: mañana, cuando tenga ganas, cuando esté mejor. Y así se va enfriando la vida espiritual. Bueno, hermanos, aquí tenemos ya algunas claves para un buen examen de conciencia también y para reordenar nuestra vida a través del ayuno contra estas tres tentaciones, ¿no? Como hemos visto, que el Señor nos ayude, renueve en nuestro corazón este deseo de combate por el amor, por una vida libre de hijos de Dios. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, y que Dios os bendiga. Shalom.